Primera vez hombres y mujeres comunes, que somos trabajadores, estudiosos, que no le robamos nada a nadie, que no nos apropiamos de lo que no nos corresponde, que tenemos familias, que tenemos valores, que tenemos una inserción pacífica y solidaria, de repente nos podemos comunicar a través de esta internet y otros medios, nos podemos comunicar y coordinar nuestras ideas y accionares, estemos en Buenos Aires, en Santiago, en San Francisco, California, en Nueva York, en Londres, en Indonesia, en Japón, en Rusia, donde sea, y podemos en alguna medida empezar a coordinar acciones globales. Y creo que lo que nos vamos a dar cuenta es que el Estado Nacional soberano, bien articulado, bien armado, es la única institución conocida por el hombre para promover el bien común de una determinada comunidad y defender el interés nacional. Claro, hasta ahora el aislamiento de los distintos estados permitió que a veces entraran en conflicto y entraran en terribles guerras, pero hoy en día creo que si renovamos y hacemos un Estado nacional soberano, pero para el siglo XXI, inteligentemente coordinado, con enormes flujos de información que van y vienen, va a ser el escenario exacto para poder colaborar, trabajar mancomunadamente, sin que haya desequilibrios excesivos de poder, ni hacia un lado ni hacia el otro, y posiblemente, a veces intuyo, es lo que va a surgir después de que se haya jugado toda la partida de esta locura de querer elegir un gobierno mundial. Creo que el fracaso va a ser tan rotundo que a través del sufrimiento que ya está generando y que va a generar, los hombres, o por lo menos algunos hombres y mujeres, vamos a ir cobrando la sabiduría y la experiencia necesaria para darnos cuenta que sí, el Estado, ya que en el caso de nuestra región seguramente sería un Estado continental, es el contenedor natural para promover el bien común y defender el interés nacional, pero hay que hacerlo de una forma más solidaria, generosa, con una conciencia global y planetaria que hoy ya de hecho existe, para justamente evitar los excesos en los cuales ha incursionado los Estados-naciones soberanos cuando han sido copados. Vuelvo a insistir en el ejemplo que más cercano a nosotros, como Argentina y Chile, que en el año 78 estuvieron prácticamente a punto de ir a la guerra, una locura y un absurdo total. Ok, nuestro amigo Renato hará sus siguientes preguntas. Yo también tengo dos preguntas para el señor Salvucci. La primera es más o menos qué rol juega la institución Fondo Monetario Internacional en la región, y específicamente cómo ha actuado en el caso de Argentina. Y la segunda pregunta es un poquito más corta. El gobierno mundial, en el caso de imponerse, en marco temporal, más o menos, ¿en cuánto tiempo usted cree que esto podría vislumbrarse la estructura consolidada? Aunque dure poco tiempo, pero más o menos. Está claro. La primera pregunta, todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional surge como una de las instituciones multilaterales globales de la conferencia de Bretton Woods, por allá por el año 44, cuando ya se sabía que el probable desenlace de la Segunda Guerra Mundial iba a ser una victoria anglo-norteamericana soviética. Se iba a crear una suerte de área dólar, o la moneda dólar como rebasante de la libra esterlina como principal moneda mundial, y el Fondo Monetario Internacional luego fue evolucionando o involucionando, debería decir, hasta transformarse prácticamente en el vocero de los bancos privados para imponerle condiciones a los distintos Estados miembros, porque mientras que quedaría muy desprolijo que el presidente del Banco Citi, el presidente del JP Morgan y el presidente del HSBC fueran a patearle las puertas a Cristina Kirchner en la Casa Rosada, porque eso sería una falta de respeto de un banquero privado, sí queda, comillas, elegante, comillas, que el Fondo Monetario venga con sus recetas y se las imponga al presidente Alfonsín, al presidente Menem, a Domingo Cavallo, a De la Rúa o a los Kirchner, porque es una institución pública multilateral de la cual al fin y al cabo Argentina es miembro. En este orden ha sido un instrumento coercitivo, siempre defendiendo los intereses del sistema bancario privado. A su vez ha sido la mano externa o exterior del Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal es el que controla el dólar como usina fabricante de esa moneda, y el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Mundial ha tenido un rol importantísimo a lo largo de los últimos 40 años en el control y direccionamiento de los flujos dolarizados en distintas partes del mundo. Y por último, el FMI en alguna medida ha sido el auditor de las recetas famosas, las medidas económicas y los fracasos y éxitos, han sido muchos más los fracasos, de los distintos estados, con la contradicción que mientras que, por ejemplo, cuando Enron quebró, su auditor, Arthur Andersen, desapareció por fraudes y por un montón de cosas, mientras que cuando Argentina quebró en el 2001,
2001, 2002, el Fondo Monetario Internacional se dio toda la responsabilidad y al contrario, salió más fortalecido. Y la razón por la cual sale más fortalecido que nunca es precisamente porque en el venidero sistema monetario mundial, el Fondo Monetario probablemente cumpla un rol o un co-rol junto con otras instituciones de ser parte del sistema controlante transitorio de esa moneda global, con lo cual al Fondo Monetario Internacional se le ha aumentado sus reservas, inclusive por aportes directos del Banco de la Reserva Federal, sin siquiera pasar por las cuotas de los distintos estados, y el Fondo Monetario también es el que viene jugando ya desde la época de Ann Kruger y Stanley Fischer con este concepto de que a veces a los estados hay que llevarlos a la quiebra para poder luego liquidarlos y hacer como si fuera un concurso de acreedores, con lo cual el Fondo Monetario, al menos en Argentina, ha tenido un efecto destructivo, y una prueba del alineamiento de nuestros gobiernos gerenciadores lo puedo dar en un ejemplo de mi país. En enero del 2006, el gobierno del entonces presidente Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, le pagó al Fondo Monetario Internacional $10.000 millones, que era la totalidad de la deuda. Se lo pagó en una única cuota, cosa que ningún otro acreedor argentino recibió. Se lo pagó sin ningún tipo de quita en la deuda, cosa que ningún otro acreedor se vio beneficiado, y se lo pagó en divisas dólares, cosa que ningún otro acreedor también había recibido. Supuestamente, dijo Néstor Kirchner y los medios, era para no tener que ir más a golpearle la puerta al Fondo Monetario Internacional. Este aquí, que desde hace 6 meses el gobierno de los Kirchner no le ha quedado otra opción que ir al Fondo Monetario Internacional a golpear en las puertas. Pero fíjense una cosa, un pueblo como Argentina, que necesita renovar y construir su infraestructura de educación, de seguridad, de salud, todo está, hay 10.000 cosas, carencias enormes sociales en Argentina, para eso no hay dinero, pero $10.000 millones para regalárselo innecesariamente al Fondo Monetario Internacional, para eso sí hay dinero. Con lo cual uno se pregunta, claramente un gobierno gerenciador como el de los Kirchner gobierna a favor de estas entidades internacionales y no a favor del pueblo argentino. Recordame rápidamente la segunda pregunta, perdón. Que ¿en cuánto tiempo más usted cree que podría vislumbrarse la estructura del gobierno mundial? Ahí hay que ser sumamente cauto, honestamente, porque creo que esto no se puede, nadie puede hacer una previsión tan audaz. Mi temor, y por eso que realmente estamos trabajando, o estoy trabajando lo más aceleradamente posible con esto, es que ojalá pudiéramos decir que esto se mide en décadas. Yo creo que esto se mide en apenas unos años más, con lo cual probablemente en la huida hacia adelante, porque a ellos se les termina el tiempo, esto es algo que vamos a ver en los próximos 3 años, con lo cual no es que lo van a hacer porque quieren hacerlo, sino que probablemente la ventana de oportunidad para poder imponer un gobierno mundial a través de grandes cuotas de violencia que van a hacer que la humanidad termine pidiendo que por favor alguien imponga orden, sea como sea, hace que probablemente ese plazo se mida en apenas unos años y no en 1 o 2 décadas, como uno quisiera por lo menos decir, bueno, si tenemos 10, 15 años para pelear esto, por lo menos hay tiempo para hacer algo. Yo creo que esto es algo que se le viene encima a la humanidad y se le viene encima a paso agigantado. Vamos a avanzar con la siguiente persona que quiere hacer sus preguntas. Él es Francisco Luna, de El Ciudadano. Por favor, Francisco. Sí, gracias. Bueno, consultar sobre 2 ámbitos creo que me interesan. Uno sobre el ámbito en el cual yo trabajo, que son las comunicaciones. Yo trabajo en El Ciudadano, un periódico que se ha definido como independiente y que está abordando siempre temas que no están dentro de la agenda de las grandes corporaciones de medios. Entonces, consultarle, de acuerdo a toda la información que usted maneja y todo el análisis, ¿cuál cree usted que podría ser una buena estrategia a nivel de medios de comunicación, no solo a nivel nacional en Chile o en Argentina, sino que y lo otro que me da mucha curiosidad, a ver, ¿qué opina, por ejemplo, de figuras que han estado, digamos, desarrollando proyectos de medios o denunciando cosas como Alex Jones, o bien, ¿qué opina de Daniel Stulin o de Cristina Martín, que ella es una intelectual periodista y que escribió un libro sobre Club Bilderberg, por ejemplo? Quiero preguntarle eso por el momento, tengo otra pregunta, pero es que para que no se me pierda. Te agradezco. Mira, claramente hay que tener presente que prácticamente todos los multimedios, sean diarios, radios, televisión, son empresas.
Con lo cual, seamos conscientes de que en definitiva no es que la prensa sea un cuarto poder. En Argentina se suele decir, la prensa es un cuarto poder. Yo me fijé en la Constitución y no dice que hay un cuarto poder que se llama la prensa. En definitiva, lo que hay es un monopolio de la información pública que suele estar en un conjunto crecientemente concentrado de empresas privadas que buscan el lucro como su principal objetivo, lo cual esto segundo es lícito porque el principal objetivo de toda empresa es generar una utilidad. Ahora, si para generar esa utilidad se falsifica, se distorsiona y se estupidiza a un pueblo, entonces sí, un medio pasa a ser absolutamente dañino.